A ver, pensemos en esto. Cualquier comunicación en nuestro sistema nervioso, desde una idea compleja hasta el reflejo más simple, todo, absolutamente todo, se levanta sobre una base que es silenciosa pero fundamental: el potencial de membrana en reposo. Así que hoy vamos a desarmar este concepto pieza por pieza. Queremos entender cómo es que una neurona se mantiene, digamos, cargada y lista para disparar en cualquier momento. Bueno, arranquemos con este análisis. Miren esta imagen, es una verdadera explosión de actividad eléctrica. Esto es un potencial de acción, el lenguaje universal de las neuronas. Pero, y aquí está el detalle, para que este evento tan espectacular pueda siquiera ocurrir, la neurona necesita partir de un estado muy particular, una especie de calma tensa, que está cargada de energía potencial. Y justo ahí nos vamos a enfocar, porque antes de la acción siempre existe el reposo. Un estado que, como vamos a ver, de pasivo no tiene absolutamente nada. En realidad, es un equilibrio súper dinámico que se mantiene de forma meticulosa y es crucial. Vamos a construirlo juntos, paso a paso, para que quede bien claro. Entonces, ¿qué es exactamente el potencial de membrana en reposo? Pues, es la diferencia de voltaje que existe a través de la membrana de una neurona cuando no está mandando señales. Si han abierto un libro de texto de fisiología, seguro se han topado con un valor de referencia muy común para muchas neuronas que está alrededor de los menos 70 milivoltios. Ahora, lo que este número significa es clave, que el interior de la neurona es 70 milivoltios más negativo que el exterior. Es como una pequeña batería biológica, siempre cargada. Pero bueno, en lugar de solo aceptar este número, hoy vamos a calcular el valor preciso para nuestro modelo, que son las grandes fibras nerviosas, para que entendamos de dónde sale cada uno de esos milivoltios. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué mecanismos celulares están trabajando sin parar para establecer esta diferencia de carga? Les adelanto que no es magia, es una coreografía biofísica súper precisa entre bombas y canales, así que conozcamos a los protagonistas. El primer paso, o sea, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás, es crear diferencias de concentración de iones. Y para esa tarea tenemos una máquina molecular que es indispensable, la famosa bomba de sodio-potasio. Ojo, esta bomba es un transportador activo. ¿Qué significa eso? Que consume energía en forma de ATP para mover iones en contra de su gradiente, o sea, para donde no quieren ir. Específicamente, por cada ciclo, saca 3 iones de sodio, que son positivos, hacia afuera, y mete 2 iones de potasio, también positivos, hacia adentro. El resultado de este trabajo sin descanso lo vemos clarísimo aquí. Se genera una alta concentración de potasio por dentro de la célula, y por otro lado, una concentración enorme de sodio fuera de ella. Estos gradientes son, digamos, la materia prima. Son la energía potencial química que la neurona va a usar para generar su voltaje. Bien, ya con los gradientes establecidos pasamos al segundo paso, que es protagonizado por el potasio. Este ion es, por mucho, el principal arquitecto de la negatividad que hay adentro de la neurona cuando está en reposo. La membrana de la neurona en reposo está llena de unos canales iónicos que se llaman canales de fuga de potasio. Pensemos en ellos como si fueran puertas que están siempre abiertas, pero solo para el potasio. Como hay mucho más potasio adentro que afuera, pues la tendencia natural es que se fugue hacia el exterior, y al hacerlo, se lleva su carga positiva con él. A medida que el potasio positivo se va, el interior de las células se vuelve cada vez más y más negativo. Esta negatividad empieza a atraer al potasio, como si lo jalara de vuelta, y aquí se genera un tira y afloja. La fuerza química lo empuja para afuera y la fuerza eléctrica lo jala para adentro. El potencial de Nernst es justamente el voltaje exacto en el que estas dos fuerzas se equilibran y el movimiento neto de potasio se detiene. Para el potasio, con las concentraciones que vimos, ese punto de equilibrio se alcanza en los menos 94 milivoltios. Esto es importantísimo. Si la membrana fuera permeable únicamente al potasio, el potencial de reposo sería exactamente este valor, ni más ni menos. Pero claro, la membrana no es perfectamente selectiva. Aunque el potasio es el rey, como dijimos, hay otro ion que juega un papel más pequeño pero importante, como un contrapeso, el sodio. Resulta que la membrana también tiene algunos canales de fuga para el sodio.
A través de ellos, una pequeña cantidad de sodio se filtra hacia adentro. Lo impulsa tanto su alta concentración afuera como la atracción del interior negativo. Cada ion de sodio que entra mete una carga positiva, haciendo el interior un poquito menos negativo de lo que sería si solo contáramos al potasio. Miren este número. El potencial de Nernst para el sodio es de más 61 milivoltios. Este valor tan positivo nos dice que hay una fuerza electromotriz gigantesca empujando al sodio para que entre a la célula. Sin embargo, su impacto real es muy limitado. ¿Por qué? Y aquí está el punto clave de todo el concepto. Aunque la fuerza que empuja al sodio es enorme, la membrana es unas 100 veces más permeable al potasio. La analogía es perfecta. Para el potasio hay una puerta de garaje abierta de par en par, mientras que para el sodio solo hay una pequeña rendija en la pared. Por eso el potasio simplemente domina el potencial de reposo. Bueno, llegó el momento de integrar todos los factores. El potencial de reposo real no va a ser ni el extremo del potasio, menos 94, ni el del sodio, más 61. Va a ser un valor intermedio. Pensemos en él como una especie de promedio ponderado, que está determinado por la permeabilidad de cada ion. Hay una ecuación, la de Goldman-Hodgkin-Katz, que nos permite calcular este promedio. No hace falta ver la fórmula, solo entender el concepto. Considera las concentraciones de los iones y, lo más importante, su permeabilidad relativa. Y como la permeabilidad al potasio es muchísimo mayor, el resultado final va a estar muy cerca de su potencial de Nernst. Si aplicamos la ecuación de Goldman con los valores de permeabilidad para el sodio y el potasio, el resultado es menos 86 milivoltios. Este valor representa el potencial de membrana que se genera únicamente por la difusión pasiva de estos dos iones. Pero nos falta un último y pequeño ajuste. Hagamos un resumen final para que quede todo atado. La difusión combinada, que está dominada por el potasio, nos da menos 86 milivoltios. Ahora, ¿recuerda nuestra bomba sodio-potasio? Bueno, al sacar 3 cargas positivas por cada 2 que mete, genera una pequeñita pero constante corriente negativa. Esta contribución directa, que llamamos electrogénica, le suma unos menos 4 milivoltios de negatividad. Sumando los dos efectos, menos 86 más menos 4, llegamos al potencial de reposo neto de menos 90 milivoltios para estas grandes fibras. Y esto resuelve la duda del principio. Mientras que menos 70 es un promedio general, el cálculo preciso para este tipo de neuronas nos da un valor un poco más negativo. Muy bien. Hemos construido meticulosamente este potencial de menos 90 milivoltios. Pero, ¿por qué la célula invierte tanta energía, tanto ATP, en mantenerlo? La respuesta es bastante simple: para estar preparada para la acción. Y esto ilustra el propósito de todo este proceso. El potencial de reposo no es un estado de inactividad, para nada. Es un estado de energía potencial almacenada, como un resorte que está comprimido. Esa diferencia de carga y los gradientes de iones están listos para ser liberados en una fracción de segundo y así generar el impulso nervioso que vimos al puro principio. El potencial de reposo es entonces el escenario ya preparado, la calma antes de la tormenta eléctrica. La pregunta que nos queda en el aire es: ¿cuál es el estímulo que inicia la obra? ¿Qué se necesita para romper este delicado equilibrio y liberar toda esa energía que está ahí, almacenada? Pero esa es una explicación para otro momento.